Vamos a hablar acerca de los reyes de Israel. Al final del libro de los jueces nos encontramos con esta triste conclusión. En aquellos días, nos dice la palabra de Dios, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Es esta conclusión la que nos introduce en una nueva etapa en la historia de la redención, es decir, en la época de los reyes. En el primer libro de Samuel encontramos que el pueblo de Israel pide un rey. Al parecer estaban cansados del desorden e inestabilidad que habían experimentado durante todo el periodo de los jueces. Esta petición claramente implicaba algo trágico. Israel estaba rechazando al Señor, pues querían ser como todas las naciones. Quien recibe esta solicitud es Samuel, el último de los jueces de Israel y el profeta de Dios en aquellos días. El primer rey de Israel fue Saúl, de la tribu de Benjamín. Aunque su reinado tuvo un auspicioso comienzo, su historia no terminó bien. Después de la muerte de Saúl tenemos el reinado de David. Entre todos los reyes de Israel, su reinado es el que tiene el mayor destaque. David es el hombre conforme al corazón de Dios. Pero su historia demuestra que David no era perfecto. En 2 de Samuel tenemos el registro de su pecado con Betsabé, pecado que lo llevó a orquestar la muerte de Urías, el marido de Betsabé. A partir de allí hay un cambio en su historia. Todo se transformó en un desorden. La historia contada en Primero de Reyes está poblada de grandes héroes, hombres de coraje y carisma, con muchas debilidades, eso sí, y con una constante necesidad de la gracia de Dios. En esa historia también hay una gran cantidad de villanos: Adonías, Simei, Jeroboam, Acab, Jezabel. Sin embargo, sobre todo, Reyes es la historia del Dios de Israel, que nunca deja de amar a su pueblo o de mantenerlo bajo su cuidado, incluso cuando su pueblo elige seguir los caminos de la locura y la idolatría. En los libros de los Reyes, la Biblia nos presenta una vez más el concepto del reino de Dios, aunque lo hace de una manera diferente. A pesar de que en la época de los reyes parece que no vemos el reino, pues todo termina de manera muy trágica, aún así el reino está presente. Sin embargo, debemos tener siempre en mente que en un día no muy lejano veremos el reino en toda su gloria, en la segunda venida de Jesucristo. Mientras tanto, la lucha por establecer el reino de Dios se disputa en cada corazón humano, con cada decisión que tomamos sobre nuestro tiempo, dinero, sexualidad y todas las demás cosas en la vida sobre las que queremos tener el control. La misma batalla se libró cuando Salomón estableció su reinado en Israel. Y si observamos cuidadosamente las elecciones que las personas hicieron a favor o en contra de su reino, podremos vernos a nosotros mismos y nuestra propia necesidad de un Salvador. La pregunta con la que abre Primero de Reyes se relaciona con la sucesión. Ahora que David va a morir, ahora que David murió, ¿quién será el próximo rey? La pregunta en el capítulo 2 del mismo libro se vincula con la seguridad. ¿Este reino se mantendrá? Y esta pregunta se responde en el versículo 12 del capítulo 2 de Primero de Reyes y nuevamente en el versículo 46 del capítulo 2. Estos dos versículos juntos forman una inclusión, es decir, marcan el principio y el final de una sección de la Biblia y nos dicen de qué trata esa sección. En el versículo 12 del capítulo 2 de Primero de Reyes leemos que Salomón se sentó en el trono de David su padre y su reino fue firmemente establecido. El versículo 46 dice lo mismo, pero con palabras ligeramente diferentes.
Así fue consolidado el reino en mano de Salomón. Las profecías finalmente se hacían realidad. Dios había prometido establecer el reino del hijo de David. El Señor dijo: yo estableceré el trono de su reino para siempre. Al usar el mismo vocabulario en Primero de Reyes 2, la Biblia nos muestra que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Ahora, la forma en que estas promesas se hicieron realidad no fue por medio de un milagro sobrenatural, sino por la ejecución de la justicia. Salomón estableció su reino eliminando a todos sus enemigos. La Biblia nos presenta a estos enemigos incluso antes de conocer a Salomón. Primero de Reyes comienza con un intento de golpe de estado, en el que el hijo mayor de David, Adonías, se autoproclamó rey. En lugar de buscar la aprobación de los líderes que Dios había designado sobre Israel, el rey David, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, el autoproclamado rey reunió a su propio grupo de seguidores leales. Y dentro de los conspiradores nosotros vemos a Adonías, el sacerdote Abiatar y el general Joab. Una vez que Salomón asume el trono, tuvo que decidir qué hacer con los hombres que habían conspirado en su contra. Su padre le había aconsejado que los aplastara. En sus últimas palabras, David le dijo a Salomón que ejecutara la venganza contra Joab y contra Simei. Este último había maldecido a David. Y Salomón hizo más o menos eso. El resto de Primero de Reyes 2 cuenta cómo Salomón ejecutó a Adonías, desterró a Abiatar, mató a Joab y derribó a Simei. Muchos estudiosos critican a Salomón por actuar de la manera en que lo hizo. Lo llaman muchas veces de un hombre cruel, un político cruel. Incluso algunos dicen que él fue culpable de la eliminación insensible y sistemática de todas las amenazas. Hay otros que dicen que las razones para matar a estos hombres fueron engañosas. Y otros han comparado los métodos de Salomón con los de Maquiavelo o con Karl Marx, que creían que cada estado se fundaba en la violencia. Tal vez hay algo de verdad en algunas de estas críticas. Y Primero de Reyes 2 trata principalmente de política. Sin embargo, no debemos olvidar que Salomón fue el rey ungido por el Señor. Él había sido correctamente coronado según la promesa de Dios. Por lo tanto, era necesario que su reino fuera firmemente establecido. Y lo fue para la salvación del mundo, porque Dios había prometido que el Mesías vendría de la descendencia de David y Salomón. Además, todos en Israel le debían lealtad absoluta a Salomón como el rey legítimo. Esto no era simplemente una cuestión de política, sino más bien una cuestión de sumisión al reino de Dios. Si estos hombres eran los rivales de Salomón, luego eran enemigos de la corona que Dios había colocado sobre la cabeza de Salomón. Por lo tanto, Adonías y sus secuaces fueron culpables del pecado de traición a la patria, que siempre ha sido considerado un delito capital. No estamos hablando aquí de hombres que solo no estaban de acuerdo con las políticas de Salomón, sino de hombres que querían tomar el trono. La forma correcta en que un rey debe castigar a tales enemigos mortales no es darles la libertad, sino la muerte, o al menos enviarlos al exilio. Un comentarista señala que la seguridad del reino requiere la eliminación de sus enemigos. El reino debe ser preservado de aquellos que intentan destruirlo y socavarlo. Discrepar de esta forma de aplicación de justicia es malinterpretar lo que significa ser rey. Por lo tanto, a medida que surge la situación, o según lo dictan las circunstancias, Salomón establece sabiamente su reinado.
siguiendo el consejo de David. Es decir, él estableció su reinado mediante la eliminación de sus enemigos. Salomón tenía 4 enemigos que eliminar: Adonías, Abiatar, Joab y Simei. Lo que es importante observar acerca de estos hombres es que todos ellos ponen su deseo, su amor de dinero, sexo o poder antes que la obediencia al reino de Dios. Así, las historias de estos hombres nos dan casos prácticos de cómo enfrentar la tentación de poner otras cosas antes que el reino de Dios. En Segundo de Reyes tenemos la decadencia y caída de Israel y Judá. El libro comienza con Ocosías acostado en su lecho de muerte. El rey tuvo un pequeño accidente desafortunado en casa, ya sea porque estaba borracho o simplemente intentó hacer reparaciones peligrosas en el palacio. Ocosías había caído por la celosía de su casa en el piso superior en Samaria y quedó malherido, nos dice la palabra. El término hebreo para celosía significa ventana o balcón. Quizás el rey estaba limpiando las ventanas cuando cayó del segundo piso, o tal vez la baranda contra la que se apoyaba cedió. Cualquiera sea el caso, sus heridas resultaron serias. Entonces, a medida que comienza la historia, la vida de Ocosías pende de un hilo. Está acostado en su sofá en el palacio real, temeroso de que no se va a recuperar. El rey acostado en su lecho de muerte sin posibilidad de recuperación es una imagen de un pecador sin Cristo. Todo ser humano nace vivo en el cuerpo, pero muerto espiritualmente por causa del pecado. Desde el momento en que respiramos por primera vez, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es casi como si hubiéramos nacido en este mundo ya en el lecho de muerte, acostados en un ataúd en lugar de una cuna. Estábamos muertos espiritualmente hablando, y la muerte espiritual conduce a la muerte eterna. Fuera de Cristo solo queda una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente, nos dice el libro de Hebreos. Por lo tanto, el pronóstico que Elías le dio a Ocosías se aplica a cualquiera que se niegue a adorar a Jesús. De la cama a la cual subiste, no descenderás, sino que ciertamente morirás. Si queremos vivir de verdad, debemos acudir a Jesucristo. Debemos acudir a Él por misericordia, perdón y salvación. Jesucristo murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Y al tercer día resucitó de entre los muertos para conquistar la muerte. No hay forma de obtener la misericordia salvadora o la vida eterna de Dios excepto a través de Jesucristo. Él es nuestra única esperanza. El libro de Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única forma de recuperarnos por completo del pecado y de la muerte es arrojarnos a la misericordia de Cristo. Los libros de los reyes terminan con la esperanza más prometedora de una victoria más duradera. Los babilonios han traído muerte y destrucción a la santa ciudad de Jerusalén. El pueblo de Dios es llevado a la oscuridad, destinado a 70 años largos de cautiverio en Babilonia. Pero antes de los créditos finales, nosotros vemos al rey Joaquín, hijo de David, sobreviviendo e incluso prosperando en la corte imperial en Babilonia. Y a la luz de su presencia vemos que la esperanza de la salvación comienza a levantarse nuevamente. Puede que Joaquín haya sido el último rey en Segundo de Reyes, pero no fue el último rey de Judá. Dios nunca rompe una promesa o incumple su palabra. Entonces leemos en la emocionante genealogía que abre el Evangelio de Mateo, Josías engendró a Jeconías,
y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Como Jeconías es otra forma de decir Joaquín, Mateo se refería al mismo rey que comió en la mesa de Nabucodonosor. La línea real de David siguió hasta Salatiel y luego continuó hasta que llegó a Matán. Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En su contexto bíblico completo, estas son algunas de las palabras más emocionantes que se han escrito. La promesa de Dios a David no falló, incluso cuando Jerusalén cayó y Joaquín fue llevado cautivo a Babilonia. La línea de los antiguos reyes continuó hasta Jesucristo, el legítimo rey de Israel y el gobernador eterno del pueblo de Dios. Debido a la fidelidad de Dios, el rey Joaquín, durante el cautiverio en Babilonia, continuó reinando. Y su reinado llegó a Jesucristo, nuestro Rey de una vez y para siempre. Pero incluso ese no es el final de la historia, porque esta historia nunca termina. Con el cumplimiento de las promesas acerca del reino de Dios en Jesucristo, nuestra esperanza se levanta nuevamente. Piensa en la primera venida de Cristo como tercero de reyes, la secuela de la historia del Antiguo Testamento de Judá e Israel. Luego piensa en la segunda venida de Jesucristo como cuarto de reyes, el libro que todavía estamos esperando leer. A través de la fe en Jesucristo, somos parte de esa historia eterna. Por la gracia de Dios, no estamos cegados por el pecado ni perdidos en el exilio espiritual. No, estamos a salvo en la ciudad de Dios, bajo la fuerte protección del Hijo de David, nuestro Salvador, Jesucristo. Larga vida al Rey Jesús.